Buenos días. Vamos a grabar un ejercicio que es el D318. Vamos a analizar los pormenores. El ejercicio trata de resolver este circuito que está aquí. Tenemos 10 volts, una resistencia y 3 diodos. Y entonces vamos a tratar de diseñar este circuito bajo los siguientes objetivos. Nosotros queremos un voltaje de salida de 2.4, de aquí a aquí queremos 2.4 volts. Y las especificaciones que nos dan es que los diodos tienen una caída de 0.7 volts a 1 miliamper. Entonces fluye 1 miliamper y va a tener 0.7 volts por cada diodo si es que está pasando 1 miliamper. También dice que a una diferencia de voltaje, ¿verdad? Va a tener una diferencia de voltaje de 0.1 por cada cambio de década de corriente. O sea, década de corriente o una década es dependiendo de la unidad que tengamos. Si tenemos 1, una década sería 10. Si tuviéramos 10, la década sería 100. Y así respectivamente. Bueno, hay que utilizar estos datos para poder encontrar lo que nos están pidiendo, 2.4 volts a la salida. Bueno, entonces los datos son, por cada diodo tenemos 0.7 volts si pasa 1 miliamper por ahí. Nosotros, pasando 1 miliamper, nosotros tendríamos entonces 3 por 0.7, 2.1 volts en esta parte, si sigue circulando 1 miliamper. Bueno, pero como nosotros queremos 2.4 volts y tenemos 3 diodos, entonces nosotros tendríamos que por diodo serían 0.8. Dividimos 2.4 volts entre 3 diodos, entonces necesitamos por diodo 0.8 volts. Ok, como necesitamos 0.8 volts por diodo, y aquí la información es que tenemos o se va a incrementar 0.1 volts por cada cambio de década. Entonces nosotros necesitamos incrementar de 0.7 a 0.8. Para poder lograrlo, entonces 0.7 más 0.1 serían los 0.8, pero nosotros necesitamos subir la corriente a 10 miliamperes. Y por lo tanto nosotros tendríamos los 2.4 volts a la salida. Bueno, vamos a configurar entonces estos 0.8 volts por diodo. Vamos a ver cómo se realiza. Nosotros, recordando estas dos expresiones, bueno, la expresión del diodo, la corriente por el diodo es igual a la corriente de saturación inversa, la función exponencial elevado al voltaje en el diodo, N por el voltaje térmico. Como aquí nos está dando la diferencia de voltaje, aquí tendríamos V2 menos V1 es igual a 0.1 volt. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo con este cambio o ese incremento. Vamos a buscar entonces este incremento. Nosotros lo hacemos repitiendo la ecuación del diodo. En la primera ecuación la idea sería que está circulando 1 miliamper, y en la segunda ecuación nuestra idea sería que está circulando o que necesitamos que circule 10 miliamper. Entonces nosotros hacemos, dividimos corriente 2 entre corriente 1, quedaría esta fracción o esta división. Dividimos corriente 2, en la parte superior la apuntamos, entre corriente 1 que viene apuntado en la parte inferior. Las corrientes de saturación se cancelan y nosotros tendríamos que el exponente va a pasar a la parte de arriba restando,
y por lo tanto nosotros tenemos voltaje 2, esta parte, voltaje 2 NVT menos voltaje 1 NVT. Juntamos y nosotros tendríamos esta expresión. Vamos a tener la corriente 2 entre la corriente 1 igual a E a la B2 menos B1 entre NVT. Nosotros obtenemos, bueno, vamos a despejar para poder encontrar, porque aquí visualizamos la diferencia B2 menos B1. Entonces nosotros despejamos B2 menos B1 a través de la función logaritmo natural, porque es el exponente, es el inverso del exponente. Entonces, o el número E, sacamos el logaritmo natural en ambos lados, así tendremos logaritmo natural de corriente 2 entre corriente 1, logaritmo natural de la E va a dar solamente la potencia. Entonces aquí escribimos la potencia B2 menos B1, que es lo que nos está interesando. Despejamos ese B2 menos B1, entonces NVT está dividiendo, pasa multiplicando. Aquí está la expresión y aquí tenemos nuestra diferencia, que es la que nos están dando. Bueno, nosotros también podemos despejar el B1 hacia el lado derecho y ahora vamos a tener B2 despejado, que es igual a B1 más NVT, logaritmo natural de I2 menos I1. ¿Cómo nos arreglamos para encontrar este NVT? Si no nos los han dado. Bueno, VT lo conocemos, 25 milivolts, pero el N no lo conocemos. La información que nos han dado o nos proporcionan es cambio por década de corriente. Entonces, como aquí tenemos una base E 2.71, no nos ajusta a este cambio por década. El cambio por década lo podemos ajustar con el logaritmo base 10 para que sea década. Entonces lo que hacemos es ajustar el logaritmo natural al logaritmo base 10 para tomar esta información. Ok, la fórmula es esta. El logaritmo natural va a ser igual a logaritmo base 10 dividido entre el logaritmo del número E. Hacemos esta división, haga usted logaritmo de E, logaritmo base 10 de E, saque la división, 1 entre ello, y le va a quedar aproximadamente 2.3 y un número más. Lo aproximamos entonces. Logaritmo del número A va a ser igual a 2.3 por logaritmo base 10 de ese número que está trabajando. Bueno, entonces agarramos nuestra ecuación. Y aquí donde está el logaritmo, sustituimos por esta expresión. Y nos va a quedar, por lo tanto, B1, NVT, los 2.3, aquí están, el logaritmo del número A. El número A es I2 entre I1, entonces aquí lo repite, I2 entre I1. Le queda su expresión. Ahora, a partir de esta expresión, pues hace uso de las décadas, porque ya lo tiene todo en décadas, en logaritmo base 10. Y entonces, usted por cada década, ¿verdad? Por una parte hace fluir 1 miliamperes y por la otra desea 10 miliamperes. Aquí está la década. Coloca 10 y 1, ¿verdad? En esta parte, acá lo tengo, 10 y... Perdón, antes de irme a esta parte, hasta aquí dejo la fórmula, voy a encontrar, la pregunta es ¿cuánto vale N? El BT sí lo conozco, entonces yo quiero saber esta constante, ¿cuánto vale? De aquí lo he apuntado en esto, en rojo, y yo trabajo. Bueno, entonces hago lo siguiente, tomo esta expresión B2 menos B1, que es el delta B, ¿sí? Por definición es el delta B, porque ya sé que vale 0.1, entonces simplemente reescribo mi ecuación. Y este logaritmo lo he transformado a base 10 con esta expresión. Entonces coloco
2.3 logaritmo de I2 menos I1, que sería la expresión que está aquí. Bueno, hago uso de que este delta B de B vale 0.1, coloco el 0.1, igual a 2.3 NBT logaritmo de I2, 10 entre 1. Este 10 entre 1 me va a dar logaritmo de 10 y logaritmo de 10 va a ser 1. Por lo tanto, va a quedar 1 por 2.3 NBT. Entonces, este 2.3 NBT vale 0.1. ¿Ok? De aquí podemos encontrar el valor de N. N va a ser igual a 0.1 entre 2.3 por BT. Bueno, pero me quedo con este, porque esta expresión al final de cuentas vale 0.1 y la puedo sustituir en toda mi expresión que he estado trabajando. Una vez que encuentro ese valor de N o todo este conjunto que vale 0.1, pues yo lo sustituyo. Entonces, este vale 0.1. Continúo con la explicación que llevaba. Ahora ya tengo mi ecuación y donde he descubierto cuánto vale esta constante. Bueno, entonces sustituyo los 10 y el 1. Tengo logaritmo de 10 y logaritmo de 10, esto es 1. Y por lo tanto, B2 va a ser igual a B1 más 0.1, donde este B1 corresponde a la primera corriente, que es 1 mili. Cuando coloco 1 mili, vale 0.7, entonces este vale 0.7, y yo logro que el voltaje por diodo por década, aumentando la corriente por década, suba a 0.8, que es lo que yo necesitaba. Entonces logro subir a 0.8. Si logro hacer pasar una corriente de 10 milis. Bueno, entonces mi objetivo se transforma en esto. Tengo 10 volts, una resistencia. Yo voy a lograr 2.4 volts a la salida, porque van a ser 3 por 8, 2.4. Si logro que aquí atraviese 10 milis. Escribo mi ecuación de malla, menos 10 más R por I más 2.4 igual a 0. Factorizo menos 10 más 2.4 del lado derecho, que me va a dar 7.6. Despejo para la resistencia y entonces yo voy a tener 760 ohms. Si yo aquí coloco 760 ohms, logro tener 10 miliamperes, logro el efecto que por diodo suba, en lugar de 0.7, suba a 0.8 y obtener los 2.4 a la salida. Esta sería la forma de proceder del ejercicio de 3.18.